Padre, muchas gracias por estar en medio nuestro y bendecirnos de manera sobrenatural. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que están conectados a través de las redes sociales, y allí enviamos la palabra de bendición, de esperanza, de aliento, de ministración de tu gracia divina. Y también, Señor, cada vida que está aquí, Padre, bendice. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, y la plenitud de Dios lo llena todo y en todo. Sea tu gloria tomando el control de los aires, de los cielos de este lugar, de cada movimiento, de cada acción. Proclamamos tu gloria aquí, ministrando, dando libertad, sanando, restaurando, haciendo volver en sí en medio de esta enseñanza y de este ayuno, Padre Celestial. Oramos, eterno Salvador, por los que están aquí, los que ya han salido, los que van a llegar, creyendo que es una jornada del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tercera clase de la escuela de oración. Hemos hablado del perfil del intercesor, cuál es la función también de un intercesor, porque Dios está llamando a la iglesia a que seamos intercesores y enfoquemos bien lo que corresponde a una profunda vida de oración. La iglesia está llamada a crecer en oración, en ayuno, en relación con la palabra. Estamos llamados a crecer. Este año estamos en un énfasis de Pentecostés, su fuego no se apagará. Pero a su vez, a nivel Asamblea de Dios, a nivel mundial, estamos enfocados en MM33, su mandato, nuestra misión. De hecho, el día viernes estuvimos allí, yo estuve también sentado recibiendo la palabra, recibiendo enseñanzas, la inspiración, porque este proyecto divino de MM33, que va al año 2033, celebrando los 2000 años de la obra redentora de Cristo Jesús, nos proponemos como Asamblea de Dios a nivel mundial llegar a 1 millón de iglesias y más de 100 millones de creyentes. Y aquí hay pastores, y de aquí también vamos a abrir obras en el nombre de Cristo Jesús. Y MM33 tiene 5 pilares. Uno tiene que ver precisamente con avivamiento y habla de ese Pentecostés. Habla de discipulado, evangelismo, discipulado, de apertura de iglesias, de la obra misionera. Son los pilares, y estos pilares los estamos enfatizando también aquí. Por eso este año trabajamos sobre Pentecostés. Su fuego no se apagará. Y hoy vamos a desarrollar un tema importante. Usted debe tener su Biblia. Le hace bien tener con qué y en qué escribir, para que la palabra nos inspire, la palabra también nos forme y podamos tener una iglesia intercesora, una iglesia de oración. Y tenemos que decir que Dios ha dejado principios espirituales en las Sagradas Escrituras, los cuales deben ser estudiados y aplicados de manera correcta. Hay muchos principios en la palabra que están muy bien establecidos y que debemos estudiarlos de la manera correcta, para que estos principios cumplan el propósito que Dios quiere o por los cuales los ha establecido. Ahora, el aplicar mal un principio puede llegar a atentar contra la doctrina y puede convertirse en un agüero y en un prejuicio también de la iglesia. Por ejemplo, hay principios bíblicos que tienen que ver con la parte financiera, pero como no se aplica bien, hay una prevención en la parte financiera.
Y no sé si usted sabe que más del 20% de la Biblia habla de economía, de tierras, de oro, de plata, de principios financieros. La Biblia aborda el tema de la escasez, la ruina, la miseria, también los niveles de abundancia y los niveles de sobreabundancia. Entonces la Biblia sí enseña sobre las finanzas, pero cuando no se ha aplicado bien, hay una prevención también al respecto, ¿verdad? Entonces, la iglesia está llamada a crecer en educación, crecer en los principios, como lo hicimos también el día viernes en la clase Fe Firme. ¿Alguien estuvo conectado? ¿Quién se conectó a la clase Fe Firme? ¿Cómo nos fue en la clase? ¿Valió la pena o no valió la pena? Mire, el tema de los ángeles. Pero ¿por qué ahora la gente venera a los ángeles? ¿Por qué ahora otros nombres de ángeles? Que por allá el ángel Camilo, el ángel Ariel, que el ángel por allá, la ángel Lisset. No es verdad eso, ¿verdad? Entonces mire cómo la iglesia tiene que educar. Esto tiene que ver también con la palabra y también con el tema de la oración y la intercesión. Porque una oración, una intercesión, una espiritualidad mal aplicada puede llevar también a que se creen vacíos. Entonces la gente empieza a creer cosas que no debería creer y puede comenzar a descuidar otras que debería estar viviendo de manera especial. Entonces, el tema que hoy vamos a hablar tiene que ver precisamente con el principio bíblico de la unción, de la unción. Ya dijimos que el que no se viva bien un principio se puede volver un agüero. Por ejemplo, hay un principio que es escudriñar las escrituras, vivir las escrituras, ¿verdad? Pero alguien puede tomarlo como un agüero. Entonces se compra una Biblia grande porque las grandes tienen más autoridad que las pequeñas. Así creen algunos, eso no es verdad, pero algunos creen que porque de la Biblia más grande, más duro se le da al demonio. Y la abren en el Salmo 91 hasta que la hoja se vuelva amarilla, se llene de tierra. Pero tener la Biblia abierta en el Salmo 91, eso sí que trae bendición y protección a la casa. Eso se llama un agüero cristiano. Entonces mire, la gente sin Cristo tiene agüeros. No pasar por debajo de una escalera, que no le barran los pies porque entonces se queda soltero, bueno, y todos los que usted sabe de diciembre. Pero a veces nosotros también tenemos algunos agüeros. Entonces hay que tener cuidado con esos agüeros. ¿Qué otro agüero podría haber cristiano? ¿Usted sabe algún agüero? Bueno, hay muchos agüeros, ¿no? Pero uno de ellos, con respeto, pero es verdad, es el agüero que algunas personas toman de cargar un poquito de aceite. Y entonces la persona tiene un goterito, algunos tienen esto, y la gente cree que cualquiera puede cargar un poquito de aceite y que esa es la vara mágica para poner en algunos lugares y para que le vaya bien y están ungiendo por allá el carro, la moto, el negocio y se puede tener como un agüero. Y eso es lo que hoy vamos a tratar, cómo se vive realmente el asunto de la unción. Entonces hay gente que llega y le dice a uno, pastor, óreme el aceite. Mire la frase, pastor, venga, óreme el aceite. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Un pastor amigo mío estábamos hablando sobre este tema estos días y me dice que llegó una persona precisamente a la iglesia del pastoreado y le llegó, pastor, usted es el que vende el aceite, ese aceite que para hacer. Entonces mire cómo se tienen agüeros. Y de ahí, escúcheme por favor, es la educación que uno debe tener. Nótese cómo eso lo toman ciertos lugares y ciertas sectas. Usted camina un poquito hacia el sur y le venden el agua bendita, le venden la flor, le venden una cosa. Y mire cómo la gente cae en vacíos doctrinales. Entonces por eso Dios ha puesto aquí pastores y nos ha puesto para enseñarnos a través de la palabra. Y como es un estudio, vamos a tener diferentes textos bíblicos que podemos ir estudiando. Necesitamos comenzar entonces de esta manera, ir definiendo lo que es la palabra unción.
lo que es la palabra unción. Y vamos a encontrar que hay palabras en la Biblia que, aunque para nosotros sea la misma, en el contexto bíblico su significado no es igual. Le voy a poner este ejemplo. Cuando se habla del vino y los que les gusta echar pochola y esto, dicen, mire, la Biblia también habla de vino, que también hay que tomar vino y hay muchas cosas. La Biblia habla del vino. ¿Sabía usted que en la Biblia existen 8 clases de vino? Entonces hay que profundizar un poquito en el texto. Y el vino que tomaban para embriagarse no era el mismo vino que se usó en diferentes momentos sagrados y momentos de bendición. Habían 8 clases de vino. Entonces, cuando usted mira la palabra vino, pues la palabra vino para nosotros es una sola. Pero cuando uno va al original, encuentra diferentes palabras para referirse al vino. Como también el amor, que usted ya debe saberlo, ¿verdad? Uno es el amor ágape, el amor filos, ¿verdad? El amor eros, y hay 7 clases de amor en la Biblia. Entonces uno tiene que estudiar un poco más. Por eso la Biblia, cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, uno tiene que saber un poco del contexto. Uno tiene que ir un poquito más allá, y es lo que se llama la exégesis del texto, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene un ropaje judío, fue escrito hace más de 2000 años, se escribió por 42 escritores, tiene un sinnúmero de elementos que nos dice que uno no puede interpretar la Biblia o leerla y creer que todo lo que dice literalmente hay que vivirlo así, sino que se necesita de una interpretación. Y ahí está la gracia de Dios, la dirección del Espíritu Santo y el estudio serio de la palabra. Por ejemplo, cuando uno mira, eso lo decía en la clase, 1 Corintios, cuando habla que la mujer no debería cortarse el cabello, ¿verdad? Porque eso era una afrenta. Entonces, si usted encuentra a una hermana hoy con el cabello corto, empezando por mi esposa, entonces usted va a decir, uy, mire, esa persona está violando lo que dice la palabra. La Biblia dice que no se debe cortar el cabello. Pero entonces hay que saber cuándo lo dijo, por qué lo dijo. A un texto se le hacen por lo menos 5 preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces usted tiene que responder esas preguntas seriamente. Y uno tiene que mirar por qué se decía, qué tenía que ver el cabello en aquella época. Y yo les expliqué que era porque en aquella época las mujeres prostitutas de Corinto se identificaban porque tenían el cabello, se cortaban el cabello. Era una señal de que era una mujer de esa dolorosa vida. Entonces Pablo lo que está diciendo no es que literalmente una mujer no se puede cortar el cabello. El principio general en ese texto tiene que ver con que la mujer, gracias mi amor, con que la mujer que tiene a Cristo en el corazón debe marcar una diferencia con aquella mujer que no lo tiene. Me hice entender en eso, ¿verdad? Entonces, en medio de ello, cuando uno escudriña la palabra unción o ungir o ungido, va a encontrar significados como estos, y ahí están en la pantalla para que usted lo vaya mirando. Gracias, Laurita, Dios la bendiga. La palabra unción en el hebreo es la palabra mashah, que significa consagrar, derramar aceite, en especial sobre reyes, sacerdotes y objetos dedicados al culto. En el original lo está diciendo, y ya nos está diciendo la acción y sobre quién se debe ungir, que lo vamos a ampliar un poco más. Entonces nos está hablando de la palabra unción, que significa consagrar, ¿verdad? Cuando alguien es ungido, el ungido de Dios es una persona apartada para, ¿verdad? Apartada para. Y esto llevaba una acción que se hacía derramando aceite. Y mire sobre quién se hacía. Y nótese que también está la palabra ungir, que en hebreo es la palabra shulk. En griego es la palabra aleppo. Y mire cómo esta palabra, aunque a nuestro oído puede sonar igual,
tiene un significado diferente. Esta palabra era ungir el cuerpo después del aseo. Mire lo que esto nos está diciendo. Era ungir el cuerpo después de ¿qué? Del aseo. Se refiere comúnmente a la práctica oriental de ungir el cuerpo, sus partes, para aseo ordinario como señal de amistad, medicación y honras funerarias. Entonces mire que ya esta palabra, ungir, nos está llevando a otro contexto que culturalmente para nosotros no es común. ¿Recuerda usted cuando el Señor está enseñando de la oración y del ayuno? Y está diciendo, mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que ayunaban dejaban de bañarse, dejaban de asear su cuerpo. Entonces casi que se conocía que estaban en ayuno no por la unción, sino por el olor, ¿verdad? Ese está ayunando. Porque la persona demudaba su rostro, no se aseaba. Y lo que está diciendo, no, cuando usted esté ayunando, unge tu cabeza, es decir, aséate, arréglate, ponte bien. No estaría bien que una persona llegara casi carrasando, ay, es que yo estoy ayunando. No, uno se arregla, uno se asea, uno está bien. Y es lo que está diciendo el texto. Entonces, ungir también era asear su cuerpo. Y encontramos en algunos momentos que cuando la gente estaba de duelo, la gente descuidaba su presentación. Entonces también decía que se levantaban y se ungían, es decir, se echaban, la Biblia no usa ese término, pero es casi como decir, se levantaban y se echaban un duchazo, se echaban loción, aseaban su cuerpo, se arreglaban de la manera correcta. Recordemos que este término también que estamos enfatizando en este momento, está hablando, por ejemplo, cuando una persona también viajaba por mucho tiempo y llegaba a cierto lugar, le lavaban los pies y lo ungían. Entonces era un acto de descanso, de atención a la persona. Puros elementos culturales que hoy nosotros no lo aplicamos, pero que la palabra está ahí, ¿verdad? Entonces tenía que ver con ello y también era una manera de preparar el cuerpo del finado para su sepultura. Recordemos lo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Cómo es ungido para el momento de la sepultura. Entonces vale la pena saber que esta palabra ungir tiene un significado mucho más grande de lo que nosotros en el español podríamos de alguna manera interpretar. Pero esta palabra ungir, por eso hay que estudiar con una concordancia. Si uno no sabe el idioma hebreo, si uno no sabe el arameo, no sabe el griego, pues uno tiene que recurrir a ciertas herramientas que le van a ayudar a traducir, ¿verdad? Entonces, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Su traducción al arameo se llamó ¿el qué? ¿Cómo se llamó? ¿Alguien sabe? El Targum. Traducir el Antiguo Testamento, la ley, al arameo se llamó el Targum. Y traducirlo al griego se llamó la Septuaginta. Son nombres que de pronto usted se puede encontrar en el camino. Ejercicios que se hicieron. Entonces ahí hay traducciones. Ya cuando llega Jesús, mundo griego, sabemos que el Nuevo Testamento se escribe, predomina en griego. Es decir, que la Biblia tiene 3 idiomas. ¿Cuáles son? Hebreo, arameo y el griego, ¿verdad? Ya más adelante hacia el latín y otros idiomas, con Casiodoro, Reina Valera, terminando 1500 algo y 1602 es donde se hacen las traducciones. Pero la Biblia está escrita en esos idiomas y uno tiene que acercarse. Ahora, es más, no es el hebreo de hoy, no es el griego de hoy. Entonces hay que tener algunos elementos que nos ayuden a interpretar. Y por eso cuando encontramos la palabra ungir, también en el estudio profundo nos deja ver que hay otra palabra que es la palabra crisma.
del verbo kirio. Y mira lo interesante, aquí esta palabra tiene otro significado, aunque a nosotros nos suena igual ungir, la palabra tiene otro significado aquí. Y ya en la palabra, el significado es untar. Ungir siempre en el sentido exclusivamente religioso. Entonces una cosa era que uno se ungiera, se bañara el cuerpo, que lo hacía cualquier parroquiano. Pero otra cosa era el crisma, el kirio, donde habla de ungir siempre en el sentido exclusivamente religioso. Entonces la palabra ya habla de un acto espiritual, de un acto al cual se le debe poner cuidado. Y también, pues lógicamente que está la palabra ungido, el Cristos, que habla de el Mesías, ¿verdad? Habla del Mesías. Y aquí está hablando de precisamente la obra redentora de Cristo. Cristo es el ungido. Cristo es el Mesías que había de venir, ¿verdad? El Mesías que había de venir, y gloria a Dios que nosotros lo conocemos como el Cristo que ya vino. Sabemos que el pueblo judío que no cree en Cristo todavía está esperando el Mesías. Y es ahí donde el anticristo va a aprovecharse de esa situación para hacer de las suyas. Y en una primera etapa, el pueblo de Israel va a decir: este era el Mesías que había de venir, porque dolorosamente no han reconocido al ungido, a Cristo, como el Mesías que había de venir. Así que como iglesia debemos estudiar y aplicar correctamente cada una de estas doctrinas bíblicas, y como lo estamos viendo en este momento. Entonces vamos a hacer algunas aplicaciones y textos bíblicos. No sé si alguien me quiere ayudar. Aquí hay pastores. Si unos dos pastores tuvieran micrófonos y me ayudaran a leer desde ahí, ¿sabe que lo podemos hacer así? Estamos como si fuese una clase en un lugar para estudiar junto a la palabra. Lo podemos hacer. Así que estudiemos brevemente el principio de la unción a la luz de las Sagradas Escrituras y cómo aplicarlo en la iglesia de hoy. Vamos a ver entonces la primera mención. Empecemos por las damas. Génesis 31:13. Lo vamos a tener ahí. Y Pastor Carlos Piñeros, Génesis 35:3. Téngalo ahí listo y en el momento lo leemos. Entonces, la primera mención donde se habla de ungir se da en una etapa antigua del mismo Antiguo Testamento, y lo hace un patriarca, Jacob. Lo hace Jacob. Y creo que lo aprendí de un gran maestro de la palabra, que la primera mención establece los principios. La primera mención hay que prestarle atención. Algo nos quiere decir esa primera mención. Entonces, en Génesis 31:13 está un acto especial de ungir. Pastora Liliana Jacinta. Yo soy el Dios de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Ok. En el capítulo 28 de Génesis, alguien me puede ayudar también ahí en la Biblia, es donde se da el acto donde Jacob está saliendo de la casa de su papá y su mamá, de Isaac y de Rebeca. Y él sale en una angustia porque su hermano Esaú lo quiere matar. Él suplantó a su hermano, le robó la bendición de su papá. Eso envenena el corazón de Esaú, y Esaú dice: voy a matar a mi hermano. Y entonces su mamá, que se había prestado para ese plan, le dice: tienes que irte rápido, ve a la casa de Labán, tu tío, tienes que irte para allá. Y él, sin maleta y sin nada, dice que salió corriendo de su casa porque lo iban a matar. Imagínense quién haría esta maleta cuando lo van a matar. Y él dice: bueno, echemos el perfume y 2 relojitos más. No hay tiempo para nada. Él tenía que salir corriendo. Y dice que llegó a un lugar después de correr y correr y correr. Llegó a un lugar
y le agarró el sueño. Y lo único que encontró fue una piedra de cabecera. Pasó la noche allí en una experiencia sobrenatural con Dios. Alguna vez les prediqué ese texto es incomparable, maravilloso. Lo cierto es que cuando él se levanta y comprende que ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios, dice que él tomó aceite. No sé de dónde lo sacó, pero él tenía aceite y dice que ungió esa piedra e hizo un voto delante de Dios. ¿Encontró el texto en 28? 28, ¿qué? El 28, donde él Y hace. esta piedra Sí. que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok. Él está ungiendo una piedra y esa unción es un acto profético. Un acto profético porque en ese lugar él ha tenido ya un encuentro con Dios. Y lo que en algún momento era un desierto, un lugar de incertidumbre, él por la visión y la experiencia que tiene con el Señor, sabe que ese es un lugar que se convertiría en casa para Dios. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Casa de Dios. Ojo con eso, no fue cualquier lugar que ungió, donde era casa de Dios. Y dice que él se va de ese lugar y empieza a caminar y llega donde Labán y pasa más de 20 años en la casa de Labán. Más de 20 años está en la casa de Labán. Y allí Dios lo prospera, tiene sus esposas, tiene sus hijos, su ganado. Y llegó el momento de regresar. Y mira lo interesante, después de 20 años, había estado en Betel sin nada, sin hijos, sin esposa, sin dinero, sin esperanza, sin destino. Pero después de 20 años, el Señor lo ha bendecido. Y cuando Dios le ordena regresar, es donde nos encontramos con Génesis 35:3. 35:3. Léalo. El anterior era Génesis 28:18. Génesis 28:18. Gracias, Carlitos. Y este 35:3 dice: Léalo bien, mire lo que dice ese texto. y levantémonos y subamos a Bet-el y haré allí altar Y haré allí. altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Interesante, ese texto es conmovedor. Después de que el Señor lo prospera, el hombre, dirigido por Dios mismo, tiene que volver y regresar a casa y encontrarse con Esaú. Va con sus esposas, va con los hijos, va con los criados, va con ganado, tiene plata. Pero cuando va por el camino, Dios trae memoria el día que ungió la piedra. Y me fascina esa actitud de Jacob, donde dice en el versículo 2 que se despojen de los ídolos, de cosas que tenían, y que llegó el momento de levantar un altar a Dios en Betel, donde el Señor se le había aparecido. ¿Sabe qué habla eso? Eso habla de la gratitud, del reconocimiento del Señor que nos ha bendecido en los momentos de crítica, en los momentos críticos, en los momentos de prueba. Es fascinante lo que hace Jacob. Qué fácil es pedirle a Dios cuando hay una necesidad. Y eso es algo que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El hombre es dado a buscar a Dios y a pedir a Dios en el momento de la necesidad. Pero ¿sabe dónde se conoce realmente el corazón del hombre? En el momento de la respuesta. 10 leprosos pidieron sanidad y uno solo vino y pidió y dio gracias. Y el Señor dice: oiga, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Entonces Jacob se levanta y levanta altar, regresa y levanta altar a Dios donde el Señor le había aparecido.
Y eso, por eso es la primera mención de unción, porque es el lugar, escúcheme, el lugar de culto para Dios, el lugar de altar para Dios, el lugar de la gratitud, el lugar del reconocimiento del Señor que nos ha bendecido. Entonces la unción está hablando de eso. Por eso ese lugar fue ungido, porque era un lugar de culto, de altar para Dios, de gratitud, de honra, de reconocer la fidelidad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted y yo, escúcheme esto, en oración, en nuestros actos, estamos agradeciendo al Señor, estamos demostrando que estamos bajo la unción del Espíritu Santo, que valoramos la unción del Espíritu de Dios. ¿Me hice entender en eso, verdad? Estamos agradeciendo, estamos valorando, reconociendo la fidelidad del Señor. Entonces dice, eso habla de que valoramos la unción de Dios sobre nuestra vida. Entonces está la primera mención y es un acto profético extraordinario. Habla de ese voto. Mire, no sé si usted ha hecho algún día un voto delante del Señor. Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me bendices, ¿sabe? Nosotros no hacemos pacto con Dios, pero sí podemos hacer un voto delante de Dios. En algún momento crucial, alguien dice, Señor, yo quiero hacer un voto delante de ti por algo trascendental de la vida, algo trascendental de la familia. Y lo importante es cumplir los votos que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Por allá hay un texto que dice, es mejor que no prometas, no que prometas y no cumplas. Entonces la gente, entonces yo no prometo nada. No, el nivel óptimo ¿cuál es? Prometer y cumplir. Y yo lo puedo hacer. Señor, dedicaré mi vida a ti. Yo me he encontrado con muchos pastores que en momentos de crítico han dicho, Señor, si tú realmente eres Dios, hablaba con un pastor, si tú salvas mi familia, salvas mi casa, yo te voy a amar y te voy a servir. Y le han cumplido a Dios. Le han cumplido a Dios. Entonces, qué lindo que cumplamos a Dios los votos que hacemos. Hay mucha gente que habla fácilmente y no cumple los votos. Yo pido al Señor que si hay votos que hemos hecho y no los hemos cumplido, que el Espíritu Santo los traiga a memoria para que nosotros podamos cumplir aquello lo cual prometimos delante de la presencia del Señor. Y sabe que ese es un acto bonito, Señor. Yo te quiero hacer un voto por esto y lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir. Yo he hecho votos y los he cumplido delante del Señor. Entonces uno honra al Señor porque uno está reconociendo la fidelidad y la misericordia del Señor. Y eso habla de compromiso delante del Señor. Ahora, en la línea de la unción, tenemos que mirar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunos elementos. Pastora Liliana, Levítico 8:10. Quiero que lo tenga listo ahí. Y Carlitos me puede ayudar con Éxodo 29:36. Pastor Ariel, Éxodo 30, 26 al 29. Entonces ahí le pasan el micrófono y me ayuda a leer, por favor. Vamos a leer y vamos a encontrar el sentido de la unción. El sentido de la unción. Y vamos a ver que la palabra es clara. Lo dije en la introducción, pero aquí lo vamos a desglosar para decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento se ungieron, número 1, los objetos sagrados. Los objetos sagrados, es decir, aquellos que estaban directamente relacionados con el culto para Dios. Miren lo que dice Levítico 8:10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Claro o no claro? Conocemos la historia. Tabernáculo se levanta en el desierto y Moisés toma aceite y ungió ¿qué? Todos los elementos del tabernáculo y los que tenían que ver con el culto. Eso lo corrobora Éxodo 29:36. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Gracias.
Tenían que ungir ¿qué? El altar donde estaban los sacrificios. Y miremos lo que dice Éxodo 30, versículos 26 al 29. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Perfecto, gracias, pastor. Ahora, recordemos que los elementos del tabernáculo, y ya pasé cuando Salomón levanta el templo, y él también toma los elementos que estaban en el tabernáculo y ahora los hace partícipes del templo. Los hace partícipes del templo, aunque se crearon otros. Pero mire lo interesante, todos los elementos del tabernáculo son tipología de Cristo Jesús. ¿Qué es tipología? Que lo representa, era la sombra de lo que había de venir. Todo lo que hay en el tabernáculo es tipología. El arca, ya no necesitamos de un arca porque tenemos la misma presencia del Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, el lavacro que estaba hecho de los espejos de las egipcias, que era un bronce muy bien pulido, de tal manera que no habían espejos como los que ahora nosotros tenemos. Pero ese lavacro era donde el sacerdote iba y al lavarse las manos, él se veía reflejado ahí. Y habla de la palabra de Dios, que es el espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra vida. Cuando habla, por ejemplo, de las cuerdas que estaban amarradas a la estaca y a la tienda, esa cuerda es Cristo Jesús, el que une el cielo con la tierra. Y así sucesivamente, los panes de la proposición, la mesa y cada elemento es tipología, representaba la obra de Cristo Jesús. Por eso se le dio tanta relevancia. No era un lugar de idolatría, era lugar de culto, y por consiguiente todos los elementos debían ser ungidos. Recordemos que el Señor mismo le revela a Moisés en el monte el diseño del tabernáculo. Fue algo sobrenatural, divino, y ahí están representados por cuanto eran los elementos sagrados del culto y eran tipología de Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que se ungen los objetos sagrados. ¿Qué más se unge en el Antiguo Testamento? Se unge, miremos lo que dice Levíticos 8, el versículo 1, pastora Liliana, 8:1. Levítico 8:1 y pastor Carlos, Levítico 8:30, para ver a quiénes se unge. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová lo mandó, y reunió la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó.
y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el tabernáculo y todos sus utensilios y las fuentes y las vasas para santificarlo, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para santificarlos. Perfecto. El versículo 30. A ver. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y con sus hijos las vestiduras de sus hijos con él. Gracias. ¿A quién ungió? En el Antiguo Testamento la unción es también sobre los sacerdotes y en especial sobre el sumo sacerdote. Mire lo interesante cómo se hace todo y no sencillamente usted va por allá. Y aquí hay un principio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los ministros no se autonombran. No se autonombran. Por ahí hay gente rara, con enseñanzas raras y no le rinden cuentas a nadie. Es que Dios me llamó, es que Dios hizo. No, Señor, todo se hace bajo un orden divino, bajo un orden especial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos, apartarme a Saulo y a Bernabé, que me son útiles para el ministerio. Como los siervos de Dios son formados en un orden, cómo son llevados en un trabajo de pastoreo, de mentoreo por autoridades. Y en el caso que hemos leído, Moisés, siendo la máxima autoridad delegada por Dios, ahora unge a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, y con esto se daba apertura a todo el trabajo de los levitas, donde eran ungidos. ¿Quién los ungió? Los ungió Moisés, ¿verdad? Los ungió Moisés. En el Nuevo Testamento habla de también imponer las manos. Y por eso cuando vamos nosotros en el proceso, por ejemplo, en las asambleas de Dios, nosotros tenemos 4 escalafones ministeriales: ministro seccional, ministro distrital, ministro licenciado y ministro ordenado. Y cuando un ministro llega a la ordenación, en ese momento se unge a ese ministro. Lo hacen las autoridades. Están ahí para imponer las manos, ungir y dedicar al ministerio. Mire lo interesante que se hace. Entonces se unge para el santo ministerio, ¿verdad? Se está ungiendo para el santo ministerio y hay un soporte bíblico. Pero también en el Antiguo Testamento, nótese estos pasajes. Pastora Liliana, primer libro de Samuel, capítulo 9, los versículos 15 y 16. Pastor Carlos Piñeros, primer libro de Samuel, 16, versículo 13. Versículo 13. Miremoslo ahí. ¿A quién ungían? Primer libro de Samuel 9, 15 y 16. Dice de la siguiente manera. Dice que y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Muchas gracias. Primer libro de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gracias. Entonces en el Antiguo Testamento también se ungen reyes, objetos del culto, sacerdotes, reyes en el Antiguo Testamento. Así que se aplicaba por un hombre de Dios, por un profeta, sacerdote. Samuel era la máxima autoridad espiritual. No era, perdónenme el término, no era cualquiera parecido. Samuel es la autoridad y es el que tiene esa misión divina de tomar el aceite
y derramarlo. Tuvo el privilegio de ungir a estos dos reyes. El primer rey de Israel, que fue Saúl. Y cuando Saúl desecha, realmente menosprecia esa unción, Dios se tiene que valer de otro y entonces derrama aceite también sobre David. Digamos algo ahí, solo para una aplicación. Valoremos la unción de Dios que hay sobre nuestra vida. Valoremos el llamado, porque si yo no lo valoro, Dios se va a valer de otro. ¿Sabe que ninguno de nosotros somos indispensables? Gracias a Dios por lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero si un día yo menospreciara al altar, menospreciara el ministerio, menospreciara el llamado que Dios me ha hecho, a Dios le va a doler, pero la obra de Dios no se vara. Dios se vale de otro. ¿Cuál es mi tarea? Valorar la unción de Dios sobre mi vida, valorar el llamado, valorar la tarea que Dios me ha dado. Por eso cuando Dios le da a usted la oportunidad de servir, cuando haya una oportunidad de estar en un grupo de vida, así usted está haciendo algo sencillo, valórelo. No para engrandecerse, no para poner fotos allá en el Facebook y decir que usted es la última Coca-Cola al desierto. No para comenzar a dar hora, valórelo. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Sabe que esta es una de las cosas que muchos creyentes no entienden? Y muchas personas que han tenido el privilegio de servir en la obra de Dios. Ay, pastor, ya nomás, yo no le hago más. Ay, no, pastor, yo renuncio. No saben que están agarrando la unción sagrada y la están tirando a la basura. No saben que están menospreciando un voto de confianza que el Rey de Reyes y Señor de Señores puso sobre nuestra vida. Ya son más de 30 años de tiempo completo en el ministerio. Son más de 36 años de servir al Señor sin parar. Me es testigo Dios que cada tarea que hago la hago con temor y temblor delante del Señor. Y le digo, Señor, gracias por darme la oportunidad de ser un siervo tuyo. Para mí es un privilegio ser un siervo de Dios. Le animo a que usted experimente el valor de ser un hijo de Dios. ¿Valora usted el ser un hijo de Dios? Entonces uno no se va a tomar cerveza, ni tampoco va a mirar pornografía, ni tampoco uno está diciendo mentiras, ni cuando llegue diciembre se va por allá a fiestas. No, porque yo valoro la unción de ser un hijo de Dios. Yo la voy a valorar. Y por cuanto la valoro, me aparto para Dios. Me consagro a la presencia de Dios como hijo de Dios y como siervo del Señor. Por eso con el pecado no se juega. Porque cuando uno está jugando con el mundo, uno está menospreciando la unción de Dios sobre nuestra vida. Que Dios hoy nos ayude a todos los que estamos aquí a ¿qué? A valorar la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Alguien que diga amén a eso. Valore la unción de Dios. Nunca la menosprecie, nunca la tire, como lo hizo precisamente Saúl. ¿Qué nos está diciendo esto en el significado espiritual? Que cuando se ungía a los reyes, cuando se ungía a los sacerdotes, dice que el Espíritu Santo venía sobre aquellas personas y las capacitaba de una manera especial, los dotaba de sabiduría, les dotaba de poder, de autoridad para cumplir el propósito de Dios. Recordemos cuando vino la unción de Dios sobre Sansón y estaba representada en ¿qué? Estaba representada en una fuerza sobrenatural. Él tenía una fuerza impresionante, Sansón. En el caso de Salomón, ¿cómo viene la unción sobre él? En la sabiduría. Qué lindo decirle, Señor, ¿para qué me diste a mi unción? Y que usted y yo podamos discernir y llegar a comprender qué propósito tiene la unción de Dios sobre nuestra vida. Usted no está en el mundo de carambola. Usted no viene a la iglesia sencillamente para estar sentado. Dios tiene una misión con usted. Escúcheme, Dios tiene una misión con usted.
Dios tiene un propósito con usted. El Señor le quiere usar a usted de manera especial. Y usted debe saber para qué Dios le dio la unción. Y repito, cuando el Señor lo comienza a usar, no es para su vanagloria, ni para buscar los likes, ni para hacer esas cosas, ni para ser autosuficiente, sino para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces mire cómo en el Antiguo Testamento queda claro que se ungían objetos sagrados del culto, se ungían a los sacerdotes, a todos los sacerdotes, se ungía a los reyes con un significado espiritual. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Pastora Liliana, Marcos 6:13 y Pastor Carlos Piñeros, la carta más linda de la Biblia, 5:14. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo está la unción representada, aquella unción. ¿Qué dice Marcos 6:13? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok. ¿A quiénes ungían? A los enfermos. Carlos Piñeros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes deberían llamar? ¿A quiénes? A los ancianos de la iglesia. Preste la atención a eso que lo vamos a ver más adelante. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok. Entonces, eso es Santiago 5:14, ¿no? No dije que era Santiago. En el Nuevo Testamento vemos la unción a los enfermos. Para la Iglesia Católica, ungir a los enfermos es un verdadero y auténtico sacramento. Dicen que se consideraba que la enfermedad era producto del pecado y a través de la unción tanto el pecado como la enfermedad eran quitadas. Y aquí hay algo que he de interpretar. Escúcheme, toda enfermedad sí es producto del pecado. Toda enfermedad sí es producto del pecado. ¿En qué sentido? Que por cuanto el pecado entró a la humanidad, con el pecado también entró la enfermedad, ¿verdad? Cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén sin pecar, no había enfermedad. Es más, no estaba planeado que la mujer tuviera dolores en el parto. Todo eso es producto de ¿qué? Eso ya resultó de la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, toda enfermedad sí ha venido por causa del pecado del ser humano. Pero lo que no podemos decir es que toda persona que está enferma es porque ella ha cometido un pecado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que vale la pena la aclaración. Ahora, sí hay casos en que una enfermedad puede ser el resultado de una persona que ha caminado mal con Dios. Claro que sí. Y eso le ha dado una puerta abierta al enemigo, los vicios. Un buen creyente difícilmente va a morir de una cirrosis. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién muere de cirrosis? Un alcohólico. Entonces nótese que esa es una enfermedad producto también del pecado de la persona. Estaba hablando con la hermana Gladys y creo, yo no sé si ella ya salió, me pareció que salió ahorita, pero que ha atendido tantas cosas aquí en el hospital y como una enfermera de tanta experiencia, y decía, es tremendo. La gran mayoría de personas, no todas, pero muchas de las personas que murieron es porque tenían unos antecedentes que habían tenido una vida desordenada. Dice, me encontré con un señor y le hacen la prueba de, yo no sé cómo se llama esa prueba, 72 años y le salió positivo para bazuco. Sí, ¿verdad? 72 años positivo para bazuco. Entonces mire cómo el pecado, dice, esos casos hace que una persona pues no mejore y dolorosamente vaya a la muerte.
Entonces, sí hay causas como esas. Puede venir por un juicio de Dios. Mire, le cuento esto, que esto es verdad. Un pastor con el que trabajé en alguna época, el pastor Miguel Arias, nos contaba este testimonio. Y eso yo lo recuerdo de una manera impresionante. Cuando él estuvo en España, él estaba predicando allí, duró cerca de 5 años desarrollando el ministerio en España. Y dice que se levantó un hombre contra la iglesia, pero a un nivel tenaz. Era una persona que blasfemaba contra la iglesia. Una persona que se levantó con odio. No se sabe si era satánico o qué, pero ya fue en un nivel tremendo con la iglesia. No solo decía, no, no me gustan los cristianos, sino que se levantó contra la iglesia. Y dice que vociferaba, maldecía contra la iglesia constantemente. Oraron por él, oraban, y el hombre nunca quiso arrepentirse ni nada. Y maldecía a la iglesia. Y dice que clamaron a Dios que el Señor interviniera de alguna manera. Y al poco tiempo al hombre le sale un granito en la punta de la lengua. Y tiene que ir al médico el hombre. Cuando van y lo revisan, tenía cáncer. Le tuvieron que quitar media lengua. Entonces ya medio maldecía. Media lengua le tuvieron que quitar. Y el hombre siguió envenenado, no se quiso arrepentir ni nada. Tuvieron la oportunidad de hablarle a Cristo y no quiso nada. Y dice que el cáncer le atacó la otra parte de la lengua. Le tuvieron que quitar toda la lengua. Y ese cáncer lo mató. Casos como esos, eso es juicio. Escúcheme, eso es juicio. Porque con Dios no se juega. Ahí hay juicio. Entonces, la enfermedad, cuando vemos y estudiamos doctrinalmente la enfermedad, en algunos casos puede ser también el medio ambiente, el descuido de la parte higiénica. Alguna vez invitaron al pastor Eduardo, nos decía el pastor Eduardo Cañas, compartíamos, lo invitaron a una campaña a un lugar de Colombia porque habían muchos enfermos para orar, para que Dios sanara a los enfermos. Y bueno, siempre iba un grupo de hermanos que miraban, revisaban, hacían para organizar todo. Y descubrieron que no se necesitaba una campaña para que los enfermos se sanaran. Necesitaban una campaña de higiene porque habían muchas infecciones a causa del desorden como vivía la gente. Entonces ahí no le eche la culpa al diablo. Bueno, el diablo también anda en el desorden, ¿no? Pero mire cómo es lo interesante. Como también hay enfermedades, la vida, de alguna manera Dios nos va a llevar de esta tierra, ¿verdad? Dios nos va a llevar de alguna manera. Medio ambiente, etcétera, y Dios nos va a llevar. Un hombre como el pastor Adrian Rogers muere a los 75 años. Un cáncer, tienen que intubarlo. Y lo último que él dijo es: tengo perfecta paz. Lo intubaron y murió y partió con el Señor. No vamos a decir que estaba en pecado, nada. Bueno, ya era su momento de partir. Y Dios ha usado algunos quebrantos de salud también para llevar a una persona. El misionero Esteban Bartel, el esposo de la hermana Judy, vimos el cáncer que él vivió. El pastor Jaime Correa, el pastor Oscar Parra y muchos siervos de Dios han partido porque Dios usó una enfermedad para llevarlos a su presencia, ¿verdad? Pero mire cómo aquí se habla de ungir a los enfermos. Ahora, la unción no cura por sí misma, como si se tratase de un procedimiento mágico, sino sobre todo la oración de fe y la confianza en el poder salvífico del Evangelio. Alguien que diga amén a eso. Y ese poder del Evangelio está lógicamente sustentado en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero podemos ungir a los enfermos. Podemos ungir a los enfermos. Ahora, si hay una persona que está atada, bueno, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una literal liberación. ¿Uno podría ungir a una persona endemoniada? ¿Sí o no? Claro, ¿no es que está enfermo espiritualmente? Está enfermo espiritualmente. Entonces uno puede en un momento, los ancianos, no que Carlitos sea anciano, aunque ya casi, ¿no? Pero lo que él leyó, los viejitos de la iglesia.
podemos ungir a una persona guiados por el Espíritu Santo, autoridades. Se puede ungir a una persona en un momento de liberación, porque ahí hay una enfermedad espiritual. ¿Me hice entender en eso, verdad? Entonces se ungen a los enfermos. Pero mire lo que dice también Pastora Liliana, Efesios 1:13, Pastor Carlos Piñeros, Primera de Juan 2:20, Pastor Ariel, Primera de Juan 2:27, 21 y 27. Casi que están seguidos, pero léalo, Pastor Ariel. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. ¿Sellados qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lea el 21 de una vez y el pastor Ariel el versículo 27. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gracias. El versículo 27, pastor Ariel. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, según ella os ha dado, permaneced en él. ¿Qué nos están diciendo estos textos que hemos leído? Que estamos en un estudio bíblico. Que cada creyente tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Ojo con eso. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, ya el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Alguien que diga amén a eso. Ahora, ya tenemos al Espíritu Santo. Por supuesto que vamos a buscar más del Señor, el bautismo en el Espíritu Santo y crecer, pero ya tenemos al Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien le pregunta, y si a alguien le ha pasado eso ahorita, levanta la mano. ¿No le ha pasado que la gente que no conoce de Cristo dice, no, es que allá soy en esa iglesia donde usted va, eso le prohíben de todo? Allá le prohíben de todo. ¿Alguien le han dicho eso? Bueno, ya levantaron la mano. ¿Cuántos han experimentado que una vez conocieron a Cristo, comienzan a sentir fastidio por la cerveza? Bueno, también por el aguardiente, ¿no? No diga que por este sí. Usted empieza a sentir rechazo por la cerveza. Usted ya siente que debe hablar diferente, que ya no debe haber vulgaridad. Usted comienza a sentir compasión por los perdidos. Usted comienza a experimentar algo diferente en su vida. Y eso no se lo dijeron aquí en una clase ni nada. ¿Cuántos experimentaron eso? Con sinceridad delante del Señor. ¿Por qué uno experimenta eso? Porque ya el Espíritu Santo está en uno. Ahora, no quiero juzgar a alguien que no levantó la mano, pero quiero decirle que cuando el Espíritu Santo, escúcheme, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y le hemos rendido nuestro corazón con responsabilidad, con seriedad, con sinceridad, indiscutiblemente hay un cambio de naturaleza. Y uno comienza a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Déjeme decírselo en palabras sencillas. Si una persona viene a la iglesia, pero le dé lo mismo pecar, mentir, fumar, decir vulgaridades, morbosidad y hacer muchas cosas, creo que hay que revisar su genuina conversión delante del Señor. Si realmente está viniendo a un lugar, pero no ha conocido realmente a Cristo Jesús y no está anhelando la llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno, sin hablar de que uno es un fanático y ya uno místico ni nada, pero uno rechaza el pecado. Por eso cuando una persona dice, mi pastor, es que
Usted no sabe, es que allá donde yo trabajo es duro, es difícil uno mantenerse. Cuando una persona me habla así, yo entiendo que no es el lugar, sino que su nivel de oración es bajo. Su búsqueda del Señor está débil. Porque cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, así esté a las puertas del mismo infierno, guardaré mi corazón y mi vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me guardo para Dios. Pastor, qué lindo tener una fábrica donde todos fueran creyentes. Pastor, qué lindo, ¿no habrá una ciudad donde solo vivan cristianos? Eso lo hizo John Alexander Dowie. A comienzos del siglo XX, usted va a encontrar la historia de John Alexander Dowie, que él habló de la ciudad de Dios, solos cristianos. Seguro que hacemos una ciudad de solos cristianos. Y hay que montar un CAI también por ahí. Seguro que hay que montar un CAI. No se trata de cuánto nos apartamos físicamente, que en la época medieval fue lo que se dio con los famosos pilares. ¿Y qué eran pilares? Eran lugares realmente donde gente se apartaba. Aún habían como columnas grandes y gente se apartaba y no se juntaba con nadie más. De ahí vienen los famosos monasterios y los conventos, para no contaminarse con nadie. Yo fui aquí a Bogotá a un convento alguna vez. Tenía que comprar algo allí, algo que nos delegaron del concilio, y me pareció impresionante, porque es un convento donde hay mujeres que dedicaron su vida, dicen dedicar su vida a Dios, y se apartan allá hasta que se mueran. Es como meterse a una cárcel. Y tenían que pasarnos un asunto de un lado a otro, y hay una pared, y tenían un asunto giratorio de madera donde ponían las cosas y giraban, pero uno nunca veía a las personas que estaban al otro lado. ¿Usted cree que esa es la vida que Dios quiere que uno tenga? Qué aburrido. Yo no me metería a un edificio para morirme allá. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero mire cómo la gente vaya, y usted sabe que en lugares como esos han habido abortos, han habido cosas, han habido tantas, y no quiero juzgarlos. Que Dios alcance esas vidas para Cristo, porque muchos de ellos son sinceros, pero sinceramente se están equivocando. No se trata de ese estilo de vida. Ay, no, yo no me junto. Hay pastores que renuncié a la empresa porque ahí había una persona que como que no era cristiano. No, no se trata de eso. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde del mal, ¿verdad? Entonces la unción es lo que me va a llevar a ser un hijo de Dios genuino en donde quiera que yo esté. Y no me avergonzaré del evangelio, y dejaré el nombre de Cristo siempre en alto. La unción es la que hace. ¿No está el hermano Andrés aquí? No, el hermano que es policía no está aquí. Bueno, yo no voy a necesitar de un policía. Que si estoy en la iglesia entonces soy santo, pero si estoy fuera entonces no, yo no necesito que fulano de tal, cierto pastor, pastora, líder, a ver, que no me mire a ver qué hago. No, cuando uno tiene la unción de Dios, uno es un creyente maduro. Uno es un creyente constante y vive para Cristo, y sus decisiones y su estilo de vida honrará la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Punto. El camino con Cristo es así de sencillo. Entonces, el Señor habla de la unción sobre el creyente, donde nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y yo pido al Señor que en ayunos como estos, y lo felicito a usted que ha venido, yo quiero animarlo que cada 2 meses, cuando tengamos el ayuno, usted esté de 7 a 1, porque estamos en el ayuno de esta mañana. Que usted diga: Señor, lléname más de ti, lléname más de tu presencia. Yo quiero caminar como un ungido de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento también encontramos ya, pues lógicamente, el cumplimiento, aunque vamos a leer un salmo, pero lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Salmo 2.2, pastora Liliana? Salmo 2.2. ¿Qué nos dice ese salmo? Ese Salmo 2 es un salmo mesiánico.
Es decir, habla de la obra de Cristo. Y miren lo que dice el Salmo 2:2. Micrófono, gracias. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ok, ahí está hablando del ungido. Para decir que en el Nuevo Testamento Cristo es el ungido. Cristo es el ungido. Es el Mesías que había de venir. Entonces, por eso, en todos los 4 evangelios, cuando hablamos de Cristo, Cristo es el ungido, el que había de venir. Entonces, lo vemos en el Nuevo Testamento. Déjeme darle algunas aplicaciones y vamos a un momento de oración especial. Bueno, si alguien ahorita quiere hacerle alguna pregunta, la hace, que lo que yo no responda, los pastores aquí la responden. Pero mire, algunas aplicaciones para la iglesia de hoy. Y aquí es donde necesitamos estar muy bien formados. Con base en lo que he explicado, vamos a hacer algunas aplicaciones. Una aplicación es peligros a evitar. ¿Qué peligro debemos evitar? Ver el aceite como un elemento de agüero. Es decir, el aceite no es un elemento de agüero. No es un elemento de agüero. En otras palabras, el aceite no debe cargarlo cualquier persona. Con respeto, estamos hablando, pero esto lo hemos hablado y esto lo socializamos. Esta enseñanza yo no lo estoy dando hasta que todos los pastores del ministerio de las iglesias hijas, todo lo vimos, tomé su apreciación y todo, y lo hicimos en oración. Pero escúcheme, no es correcto y no queremos ver con respeto personas en la iglesia cargando su aceitico allá en el bolso y esto, y óreme el aceitico y yo uso el aceitico cuando quiera. No es bíblico y no es la manera correcta de hacerlo. ¿Para todos claro? No me mire mal. Menos mal, no vino, llámenme al hermano Andrés para ahorita que yo salga. Pero no es bíblico, no está bien que una persona esté cargando el aceite como un asunto, como un amuleto, como un asunto de suerte y que todo el mundo lo esté usando. Entonces, vamos a evitar ese peligro de ver el aceite como un elemento de agüero y vamos a evitar que cualquier persona de la iglesia esté cargando el aceite. Si usted lo hace, no es la enseñanza de esta iglesia, no es la enseñanza bíblica. No solo porque al pastor se le ocurrió, no es la enseñanza bíblica. Usted lo haría fuera de la autoridad, no estaría haciendo lo correcto. Entonces, esto tiene que quedarnos claro a todos. Otra aplicación a la iglesia hoy. ¿Qué ungimos? ¿Qué ungimos? Se ungen personas, no cosas. Se ungen a las personas, no las cosas. Los elementos materiales se dedican a Dios, no se ungen. Pastor, venga, únjame aquí el molino para que venda más arepas. No me pida que le unja el molino. No me pida que le unja el molino. Ni que le unja la maceta, ni que le unja el palustre, ni que le unja el carro, ni tampoco diga, pastor, ahora viene una campaña de la pastoral de empresarios donde vamos a visitar empresarios. Nadie pida que le unjan su negocio. Los negocios no se ungen, querido. Esos son asuntos de agüeros. No es correcto hacerlo. Se ungen las personas, no se ungen las cosas. Si queremos ser bíblicos, y aquí vamos a dar un orden. Entonces la gente pide que le unjan muchas cosas, muchas cosas. Y un día vamos a hablar de los pañuelos, porque también esa es una doctrina periférica, que tan solo se tocó una sola vez. ¿Y por qué se hizo? No debe ser la práctica de la iglesia. Entonces debe quedar claro que ungimos personas, no cosas.
Ni los patines, pastor, únjame estos patines para que mi hijita no se caiga. No, nada de eso. Nada de eso se hace. Ni que le unja la billetera a ver si tiene más plata. Puro agüero. Ese no es el orden correcto. Pilas con tanta cosa rara que sale y que no es bíblica. Ungimos las personas, se ungen las personas. Ahora, otra bien importante. ¿Quiénes ungen? Y queda claro en la doctrina irrigada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que solo ungen personas de autoridad espiritual. Ahora, si usted me viene con el cuento, pastor, es que yo también tengo autoridad. Escúcheme, creo que es claro el mensaje, que en la iglesia hay un orden. Entonces, aquí está hablando de los ancianos, leímos en Santiago, que en otras versiones habla de los presbíteros y nos está diciendo que son autoridades de la iglesia. Por ejemplo, si usted me dice, pastor, en esta iglesia, ¿quién podría ser? Los pastores que están reconocidos delante de Dios y que están en un orden de las asambleas de Dios. Los pastores. Si ya hay algo más, podría darse un caso en cierto nivel de liderazgo que delegándole una autoridad por algún caso especial lo podría hacer, pero no lo haga sin autorización. Entonces, si usted me dice, ¿quiénes son? Aquí está el pastor Ariel, pastor Carlos, está la pastora hermosa Estelita, está la pastora feita Liliana, está, ¿quién más está aquí? El pastor Alex, está Juan mismo, que está en un reconocimiento, pero nadie más lo puede hacer. A no ser que en un momento, por ejemplo, que lo hemos hecho, yo podría en esta mañana decir, voy a llamar cierto liderazgo porque vamos a ungir los niños. Entonces yo le podría delegar autoridad aquí y estas personas me podrían ayudar. ¿Me hago entender? Yo podría decirle a la junta asesora, podría decirle a los directores de ciertas pastorales, pero no cualquier persona metiendo mano a ungir. Lo que es ungir, y un día vamos a hablar también del imponer manos con ligereza, dice que por ponerlas con ligereza se participa en los pecados en vez de ser bendición. Entonces, ¿quiénes ungen? Autoridades. ¿A quiénes se ungen? Según el texto bíblico, lo que ya hemos estudiado, la respuesta está dada. Se unge a quienes han sido llamados al servicio en la obra de Dios. Se unge a los enfermos. Así que mi conclusión, la unción es un principio divino. Esa es mi primera conclusión. La unción es un principio divino, número uno. Número dos, ungir está vigente para la iglesia de hoy. Número tres, debemos ejercer el principio de ungir desde la perspectiva bíblica. Número cuatro, no debemos abusar del principio. Tengo esas cuatro conclusiones. Número uno, la unción es un principio divino. Número dos, ungir está vigente para la iglesia de hoy, de Dios hoy. Número tres, debemos ejercer el principio de la perspectiva bíblica. Y número cuatro, no debemos abusar del principio. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abro el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. Sí. Allá levantaron la mano. Hable fuerte de allá. Sí, señor. Ungir, lo vimos al comienzo, derramar aceite, vertir aceite sobre alguien según el contexto bíblico. Por eso aquí tenemos vasijas, como un símbolo de ungir, donde se cargaba el aceite, está la unción. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo una pregunta? ¿Quién más levantó la mano? Allá y acá, allá. Sí, yo creo que aquí habrá un servidor corriendo con un micrófono. Así, un servidor que sea, pero pilero con micrófono. ¿Sí hay servidores aquí? ¿Servidores hombre no hay, mi Jenny? Pastor, ¿se pueden ungir las casas? Las casas no, señora. Las casas no se ungen. Y mire, gracias por esa pregunta.
uniéndolo, aquí es donde tenemos que tener educación porque hay cosas raras, uniéndolo con la enseñanza. Aquí, Lili, aquí. Pero venga antes de que suelte el micrófono, no lo suelte todavía, hasta que yo no responda a la pregunta, por favor. Tomando esa pregunta tan valiosa como lo que tiene que ver con las casas, lo que hoy estamos enseñando como lo que hablamos el día viernes, por eso vale la pena estar unidos a Fe Firme. ¿Sabe? Uno no está ungiendo las casas, uno las dedica al Señor. Uno dedica. Es como cuando alguien se va a su casa. Ojo, la manera de hablar. Déjeme decirle cosas acá y esto no forma. Alguien se va a viajar y entonces dice, como no queda nadie, Señor, yo cubro con tu sangre preciosa esta casa mientras nosotros nos vamos, que tu sangre preciosa guarde la casa. La sangre de Cristo no está para cuidar casas. La sangre de Cristo no es para cuidar casas. Usted puede pedir que ángeles de Dios cuiden la casa. Señor, tu bendición sobre esta casa, y el Señor sabrá cómo hacerlo. La sangre de Cristo es para limpiar pecados. ¿Me hago entender? Ahí debemos tener cuidado cómo oramos, porque la sangre de Cristo no es algo barato como para cuidar una bicicleta y una moto. La sangre de Cristo no se invoca para cuidar cosas. La sangre de Cristo es, Señor, que tu sangre preciosa lave el corazón de mi papá que no te conoce. Eso sí, porque usted está pidiendo la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Como cuando usted está hablando con alguien y usted está enamorado y allá el muchacho está enamorado, o alguien le quiere expresar algo al esposo, a la esposa, mi amor, te adoro. Nunca le diga a una persona que la adora. Jamás le escriba a alguien que la adora. Yo no adoro a mi esposa. Yo la amo a esa señora, pero no la adoro. No la adoro. Ella la otra vez también me ama tanto que me iba a prender una veladora. Le dije, no, mi amor, no me prenda la... No, mentira. Pero no debemos decirle a la gente que la adoramos. Nunca se lo diga, porque el único que merece la adoración es Jesucristo, es nuestro Señor y Dios. Son enseñanzas que vale la pena tener en cuenta. Su merced linda y preciosa. Gracias, pastor. Bueno, la palabra dice que la unción pudrirá los yugos. Cuando uno ora por una persona, en mi caso lo hice, oré por mi mamá que estaba cautiva. Ella estaba con un cáncer terminal y entró en depresión y nadie podía entrar a ese lugar, a esa casa, hasta que fui y oré. Pues yo hace muchos años soy del Señor, soy intercesora también, y oré. Su merced dice que no debemos ungir, pero no había nada que hiciera que ella abriera esa puerta donde ella estaba. No quería salir. Lo que hice fue orar por fuera de la puerta y cogí el aceite. Le pedí al Señor que ungiera ese momento. Oré, quebranté porque estaba muy reprimida, el enemigo la tenía oprimida, y ungí la entrada de la puerta, como la madera. Ella no me estaba escuchando, el tintel. Ella no me escuchaba ni nada porque no sabía que yo estaba ahí. Y gracias a Dios, después de orar, de todo lo que el Señor me mostraba que tenía que hacer, gracias a Dios ella pudo salir. Y obviamente ella definitivamente murió, pero pudimos ingresarla a un hospital. Pudo recibir la atención médica porque tenía mucho miedo, estaba muy oprimida, el enemigo la tenía cautiva. Y bueno, ella no está con nosotros en este momento, pero ya descansó en la paz del Señor. El Señor se la llevó, pero fue libre, fue libre. Y ella misma nos decía que ella oraba y le pedía a Dios que nos mostrara que ella estaba en esa cautividad porque no era capaz de decirle a nadie. Estaba muy, muy temerosa, muy insegura. Entonces, cuando dice que la unción pudre los yugos, yo vi esa palabra hecha ahí realidad, ¿sí? Porque gracias a eso fue que ella pudo salir y pudimos terminar los días al lado de ella, ¿sí? Pudimos compartir esos últimos momentos con ella. Gracias por esto. Mire lo lindo. La unción pudre el yugo. Claro que sí. Esa es una verdad eterna y Dios honró su fe. Dios honró su fe. Ahora, al tener este conocimiento, fluimos en el orden. Y no es coartar, sino cuidar
la buena aplicación de una doctrina. Pero Dios honró su fe y le bendijo en ese momento. Lindo testimonio, gracias. Buenos días, pastor. Yo como padre puedo ungir a mis hijas cuando estén enfermas. Una muy buena pregunta. Y creo que su merced es autoridad directa sobre sus hijos. Sin embargo, vale la pena que su merced también pidiera la bendición y la autorización de una autoridad para hacerlo. Pero si un padre va a ungir a sus hijos y ese padre camina con Dios y es temeroso del Señor, consulta a la autoridad, un padre lo puede hacer. Un padre lo puede hacer. Gracias por la pregunta. Muy interesante. ¿Quedó claro? ¿Queda claro? Bien. Mi pregunta es si solo se unge con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, sí. Y en caso que no se tenga aceite, No, no se unge. no hay otro elemento para hacerlo. Es aceite y, bueno, en la Biblia también habla de un aceite especial, ¿no? Que se hacía, por eso no, hay que tener un cuidado con eso también, para que no se haga de cualquier manera. Sí, Señor. Brevemente, y ahí vamos terminando, para orar. Buenos días, hermanos. Más que todo es un pequeño testimonio, rápidamente. Chiquis. En una ocasión, una hermana de una iglesia, yo fui a visitarla y sacó aceite, y bueno, no voy a decir qué iglesia, pero en cierta iglesia yo le dije, me dijo que vendía ese aceite, y le dije, ¿cómo así? Le dijo que en la iglesia lo vendían a 2.000 pesos para todo el que lo quería comprar. Yo le dije, ¿cómo así? Digo, no, el que quiera bautizado o no bautizado, para que lo aplique a cualquier persona. Yo le dije, hermana, eso no se puede hacer, eso es algo sagrado, eso es dirigido por el Espíritu Santo para ungir a las personas. Entonces digo este pequeño testimonio para que nos demos de cuenta que lo que el pastor está enseñando es una realidad correcta, que no debemos cometer ese error doctrinal o malas enseñanzas. Gracias. Eso ya es un desorden tremendo. A ver, la última mano allí, muy brevemente, y vamos a un tiempo de oración. Buenos días para todos. Perdón, mi pregunta es, ¿cualquier aceite o en especial alguno? Por lo general, cuando lo hacemos en el orden, tomamos un aceite de olivas. Aceite de oliva, oramos al Señor, lo dedicamos a Dios y con ese aceite lo hacemos con la ayuda del Señor. ¿Verdad? Listo, con este entendimiento vamos a colocarnos en pie. Ustedes llevan mucho tiempo ya. Y he pedido el favor a los pastores, si están aquí, por favor, pastora Lady, por supuesto, los pastores, vamos a orar y vamos a ungir. Y el Señor ha puesto en mi espíritu, como son apartados para el servicio, como un acto profético, hoy vamos a ungir niños, adolescentes y jóvenes. Porque creemos que Dios se vale de esta generación como cuando David fue ungido para que su palabra corra y sea glorificada. Y démonos cuenta que de esta generación, muchos de ellos serán los que estarán desarrollando a plenitud su liderazgo y ministerio para el año 2033. Juan Ángel, ¿cuántos años tiene? 17. Bueno, gracias, hermano. Imagínense, en el año 2033 va a tener 27 si el Señor ha venido. Ya una persona, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? Maduro. No me grite. Entonces mire, también 27 años. Es una generación clave. Entonces lo vamos a hacer con ese acto profético. Así que los pastores conmigo, si me pueden bendecir, y también los niños, quiero que los niños vengan aquí y los vamos a bendecir. Primero los niños hasta 11 años, ¿estamos bien? 11. Quiero que venga la generación, si algún papá quiere traer a su hijo, los pastores conmigo, ruego, perdónenme, los pastores aquí conmigo. Ale González, el pastor. Conmigo, por favor. Que los niños estén mirando hacia acá. Que los niños estén mirando hacia acá. Pero un poco retirados, sí.
Carlitos, ayuden para que estén retirados, si ustedes pueden pasar acá. Y vamos a tener un tiempo de oración especial delante del Señor. ¿Cuántos años tienes tú? 11, hasta 11 años aquí adelante. ¿Listo? Pastor Ariel, si está conmigo, por supuesto. Quiero que por favor estén aquí para ayudarme en esta oración. Mi esposa, te agradezco que tú tomes el aceite y pongas en los pastores y vamos a ungir, porque Satanás, como león rugiente, ha levantado ataque diabólico contra las nuevas generaciones. Pero nosotros creemos que esta es una generación del Espíritu Santo. No, yo no vi a nadie convencido. Dije que esta es una generación del Espíritu de Dios, con espíritu superior. Una generación que no irá a la maldad, una generación que no irá al pecado, una generación que no será atada ni esclava de las cosas de este mundo, sino creemos que son remanente de Dios sobre la tierra, con los cuales el Señor hará señal para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ungir entonces a esta generación en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes están orando allá. Vamos a imponer aceite sobre estos niños y los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Comencemos a orar delante de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, estamos orando por esta niñez, los estamos ungiendo, estamos imponiendo aceite, símbolo del Espíritu Santo de Dios, sobre la vida de esta generación. Y es una generación de bendición, es una generación de unción, es una generación apartada para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los bendecimos y pedimos que la gracia de Dios esté sobre ellos. Señor, proclamamos que tendrán su identidad sexual afirmada según tu palabra y la naturaleza. Los niños, niños, las niñas, niñas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hacemos alrededor de ellos vallado de protección. Con aceite, por favor, su maceta. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, revélate en ellos. Hacemos vallado de protección. Pedimos la presencia tuya, Señor, guardándolos. Ningún alma forjada contra ellos prosperará. Ningún ataque diabólico que quiera traer a través de redes sociales, de hombres y mujeres perversos, a través de influencias malignas, nada los tocará, nada los tocará, nada los tocará. En la autoridad de la sangre de Cristo son benditos para la gloria tuya, Señor amado. Los sujetamos a tu palabra, sujetamos una generación a tu palabra, a tu palabra, a tu palabra, Señor. Vivirán por los principios y valores de tu palabra, por la verdad de las sagradas escrituras, Señor. Son llenos de tu presencia. Los sujetamos a la sangre de Cristo, Señor, esa sangre de Cristo que lava sus corazones. Que cuando ellos crezcan y deban tomar decisiones, no duden de hacer de Jesucristo el Señor y el dueño de sus vidas. Padre celestial, los sujetamos a la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios, para que Él sea el amigo perfecto de esta generación, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que te conozcan a ti, para que sean bautizados con el Espíritu Santo, para que fluyan en los dones del Espíritu, para que en el nombre de Cristo Jesús tengan esa sensibilidad a la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Son ungidos, son apartados para ti. Son llenos de la gracia, son llenos del favor, son llenos de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendecimos esta niñez, bendecimos la niñez, Padre. Llénalos, Dios de la gloria, llénalos por esta unción también. Estamos clamando que esta unción impacte también a sus papás, para que sus papás tengan la sabiduría, la inteligencia y la ciencia de Dios para educar a los muchachos en los principios de tu palabra. Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate
Esta generación está sujeta a las oportunidades de Dios. Dales creatividad, despiértalos en los idiomas, en el nombre de Jesucristo. Buenos hábitos, disciplina de lo alto, inteligencia espiritual en ellos, Padre. Inteligencia en las matemáticas, en el arte, inteligencia financiera, Señor, toda clase de inteligencia, para que en el nombre de Jesús sean capacitados por tu gracia divina y así cumplan tu propósito. Profetizamos, Señor amado, que de ellos tú levantas pastores, levantas evangelistas, maestros, profetas, levantas, Señor, misioneros, levantas hombres y mujeres entendidos en los tiempos, Señor eterno. Levántalos, Padre, úngelos, llénalos, llénalos, llénalos. Si ya oraron por los niños que hayan orado, pueden ir a su puesto para que estemos orando por los demás. Son varios, en el nombre de Jesucristo. Pastores, aquí hay niños que todavía no los han ungido. Los vamos a ungir a todos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, revístelos de tu presencia, revístelos de tu gracia. En el nombre de Jesús imponemos aceite, símbolo del Espíritu Santo. Aceite. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Dios, derrama, 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 derrama. Derrama del Espíritu Santo. Derrama de tu fuego sobre esta generación. En el nombre de Cristo Jesús son benditos. Llenos, llenos de Dios, llenos de Dios, llenos de Dios, llenos de la gracia divina. En el nombre de Cristo cambiarán la historia de sus familias, en las que se venía con idolatría, con creencias cerradas, con frustración y fracaso. Son la generación de esa transformación espiritual. Son la generación que tú vas a usar para traer vida, para traer esperanza, para traer bendición, Señor amado. Y Padre, cuando crezcan y tomen decisiones espirituales, sentimentales, intelectuales, proclamamos que toda decisión que esa generación tome lo hará según la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, revístelo de tu presencia. Gracias, Señor amado. Ahora llamamos. Ya hemos orado por todos los niños, pueden ir a su puesto. Los adolescentes, 12 a 17 años, vengan aquí, por favor. Lisset nos va a ayudar también aquí. La bendigo para hacerlo como la autoridad que Dios ha puesto. Si alguien no ha orado por este precioso niño, ¿ya oraron por él? Ya oraron por él. Déjalo ahí, déjenlo ahí, tranquilo. Ahora, vengan todos los adolescentes, vengan más adelante, un poco más adelante. Aceite vamos a imponer sobre esta generación, que el diablo quiere susurrar que hay cosas mejores que Dios, pero toda mentira del diablo va a caer en el nombre de Cristo Jesús. Y proclamamos que se va a levantar una pastoral de adolescentes ungida, donde se van a levantar guerreros y guerreras de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, pastores, comencemos a ungirlos. Comencemos a ungirlos. Padre Celestial, ahora, Señor, oramos por esta generación trascendental, esta generación transicional, esta generación que comienza a enfrentar los desafíos de la vida, donde el enemigo diariamente está susurrando maldad, pecados, los quiere llevar a la maldad, los quiere llevar a fallar a Dios. Pero en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, hoy proclamamos sobre esta generación espíritu superior. En esta generación estaba José cuando fue llamado por Dios. En esta generación, en esta edad estaba David cuando Dios lo llamó. En esta edad estaba Daniel cuando el Señor comenzó a usarlo. Y creemos, Padre, que por la unción del Espíritu Santo, en esta generación ellos comienzan a ser verdaderos y poderosos instrumentos en las manos de Dios. Alguien allá está extendiendo su mano, se está orando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús,
pedimos al Espíritu Santo que despierte el espíritu de estos muchachos, Señor, de estas señoritas, a la oración, al ayuno, a la palabra. Dales entendimiento, sed de ti, hambre de ti. Que comience, Señor, a despertar su espíritu para tener sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Se levanta una generación enamorada de Dios, enamorada de Dios, enamorada de Dios. Padre, multiplícalos. Jehová os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, se os bendiga como os ha prometido. En la medida que vayan orando por ustedes, pueden volver a su puesto, pero siguen orando en su puesto para saber quiénes faltan. En el nombre de Cristo Jesús, sigan orando allá en el puesto. Si quieren ponerse de rodillas, adolescentes, clamen a Dios. Bautízalos, bautízalos en el Espíritu Santo. Que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Que anhelen parecerse a ti, Jesús, y no al mundo. Todo deseo de la moda, todo deseo de los diseños de este mundo, se va en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para que su único anhelo sea parecerse a Jesús, amar al Rey de Reyes y Señor de Señores, caminar en la integridad, caminar en la pureza, caminar en la santidad de Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Padre, los bendecimos, los bendecimos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, revístelos de tu gloria. Pongan aceite sobre cada uno de ellos. No solo a las manos, también aceite. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Llénalos, llénalos, llénalos. Allí en casa donde hay un niño, donde hay un adolescente, también soltamos la palabra de bendición, Padre. Que se han revestido de lo alto. Fuego de Dios. Fuego de Dios, que en esta tierna edad experimenten la llenura del Espíritu Santo. Señor, los ungimos para clamar un avivamiento, para clamar una generación de fuego, una generación de avivamiento, una generación de autoridad espiritual. Que vidas como el mismo José, como el mismo David, como el mismo Daniel, se conviertan en inspiración para ellos, Padre. Levántalos, bendícelos, avívalos con la gracia divina y sobrenatural de tu Santo Espíritu, Padre. Revístelos, revístelos, revístelos de tu presencia, iglesia. Oremos por ellos. El tiempo pasa muy rápido y cuando menos nos demos cuenta, nosotros vamos declinando. Y esta es la generación que va a enfrentar más desafíos. De aquí se levantarán pastores, se levantarán ministros que lo hagan conforme a la Escritura, que nunca pongan en duda la palabra, que nunca pongan en juego los principios y valores de las Sagradas Escrituras. Señor, llénalos, Señor, llénalos, Señor, avívalos con el fuego de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y ahora llamamos a los jóvenes 18 a 30, que queremos que vengan aquí. De 18 a 30, todos los que estén en esa franja, vengan aquí. Julie, súmense también con nosotros. 18 a 30 años, vengan. Vamos a pedir fuego de Dios sobre esta generación. De 18 a 30 años. Señor, los bendecimos. Más acá, ayúdenos a alguien aquí a ordenar para orar por ellos un poco más adelante. Padre, levanten sus manos ustedes, que vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oramos por esta generación de jóvenes. Y en la sangre de Cristo Jesús estamos orando por una juventud que no vacila vivir para Cristo. Una juventud, Señor amado, que se multiplica. Una juventud, Señor amado, que te ama, que consagra su sexualidad, que consagra sus emociones, que consagra sus sentimientos, que consagra sus cuerpos, que consagra sus pensamientos.
Sangre de Cristo santifica. Sangre de Cristo lava estos corazones. Sangre de Cristo llénalos de tu presencia. Levántalos, Padre, levántalos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Fuego de Dios, ahora toda mentira diabólica cae. Toda mentira diabólica cae. Toda mentira diabólica que no valen, que solo el mundo les puede dar satisfacción, que en la iglesia no está su realización, que en el camino de Dios no está su realización, que tienen que ir al mundo para buscar su felicidad. Toda mentira del diablo cae, cae, cae ahora. El yugo se pudre por causa de la unción. El yugo se pudre, yugo de pecado, yugo de maldad, yugo de mentira. Fuera en el nombre de Jesús. Usted está orando, joven. Dígale: Señor, mi cuerpo te pertenece. Mis sentimientos te pertenecen, mis emociones te pertenecen, mi capacidad productiva te pertenece. Vamos, dígaselo, dígaselo. Señorita, diga: no me voy a enamorar de un hombre inconverso. No seré la amante de un hombre casado. Vamos, dígalo. Muchacho, diga: no me voy a enamorar de una mujer inconversa. No seré el amante de una mujer casada. No iré a la infidelidad. Señor, que cuando esta generación decida por un hogar, lo haga a la manera de Dios y no según su parecer. Que tengan entendimiento para obedecer tu palabra. Que haya temor de Dios en ellos. Temor de Dios, temores de Dios. Que sepan que la unción se cuida. Jóvenes, cuiden la unción. Jóvenes, cuiden la unción. Jóvenes, cuiden la unción del Espíritu sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Llénalos, bautízalos con el Espíritu Santo. Revístelos de tu fuego. Revístelos de tu gracia. Despierta las disciplinas espirituales. Despierta la pasión por ti. Una generación de oración. Una generación del secreto con Dios. Una generación de ayuno, que pasan noches en la presencia de Dios. Una generación que ama y vive las sagradas escrituras. Una generación que conoce a Dios. Se levantan generaciones que conocen a Dios. Se levantan generaciones que conocen a Dios. En la autoridad de la sangre de Cristo. En la autoridad de la sangre de Cristo. Generaciones que conocen a Dios. Generaciones que conocen a Dios. Generaciones llenas del Espíritu Santo. Dales oídos para escuchar tu voz. Dales oídos. Ore por sus oídos. Dígale: que mis oídos te escuchen. Que mis ojos te contemplen. Dígaselo. Que mi boca te proclame. Que mi corazón te ame. Que mi mente perciba tu voluntad. Que mis manos hagan tu obra. Que mis pies sigan tu camino. No irán a residencia, no irán a prostíbulos. No se acostarán en fornicación. Cuerpos santos, vida sexual santa para Dios. En el nombre de Cristo Jesús. No a la lascivia. No a permitir que sus cuerpos sean instrumentos de pecado, sino son instrumentos apartados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ministra, a la medida que oren por usted, vuelva a su puesto. Jóvenes, vuelvan a su puesto los que ya oraron. Vuelvan a su puesto para saber quiénes nos faltan. Pastores, miren los que faltan para orar. Señor, reviste, Señor, reviste. Señor, reviste de tu gloria. Señor, reviste de tu presencia. Señor, reviste de tu presencia. Toca a estos jóvenes. Despierta un avivamiento en la juventud. No a la depresión. No a la ansiedad. No a la angustia existencial. Conocerán al Espíritu Santo como el amigo de sus vidas. Al Espíritu Santo como el todo de su ser. En la sangre de Cristo. Y ninguna obra diabólica puede contradecir lo que estamos orando. En la sangre de Cristo, la verdad eterna de Dios se afirma en estos corazones en el nombre de Jesús. Ore, ore, levante sus manos. Vamos, levante sus manos, cierre sus ojos. Ore a Dios, dígale: lléname,
Ayúdame a cuidar la unción. Ayúdame a cuidar la unción. Marcharé, marcharé.